Había estado grabando ya. Ya estoy grabando ahora. Muy bien, en cuanto a los criterios de calidad de los paradigmas, el paradigma positivista es un paradigma que se apega a la validez del conocimiento, a la fiabilidad y a la objetividad, ¿no? Es decir, la validez del conocimiento que básicamente tiene que comprobarse a partir de diferentes procedimientos matemáticos, estadísticos, lógicos, en función a datos que van a darle fiabilidad a esta investigación y por lo tanto van a darle objetividad. Es decir, van a darle el carácter de datos que nos muestran la realidad eh, tal y como se manifiesta, ¿no? Y no tal como, y como nosotros quisiéramos. En cuestión, en lo que se refiere al naturalismo, en cuanto a los criterios de calidad, básicamente tienen que ver con la credibilidad del conocimiento, la confirmación del conocimiento científico, eh, ese conocimiento debe contrastarse constantemente y la transferabilidad de ese conocimiento, ¿no? Es un conocimiento que no debe quedarse solamente a nivel de los investigadores, es un conocimiento que debe transferirse a la comunidad, a la población, eh, a la cual se ha investigado. En el paradigma sociocrítico, eh, la calidad, los criterios de calidad tienen que ver con la intersubjetividad del conocimiento, es decir, que todos o que todos los miembros de la comunidad académica, científica, reconozcan esos conocimientos como válidos, conocimientos eh, aceptables y por lo tanto el carácter el criterio de calidad del conocimiento va a ser básicamente consensuado. Todos van a aceptar el conocimiento que se ha producido y van a concordar en que es un conocimiento que tiene cierto grado de validez. Y en cuanto a la complejidad, a los criterios de calidad de la complejidad, básicamente se construyen a partir de un diálogo continuado de conocimiento. Un diálogo intenso, incesante de conocimientos que no se quedan cuando una investigación concluye, ¿no? Sino que la conclusión de una investigación en realidad también termina siendo el principio de un diálogo mucho más amplio y fructífero. En lo que se refiere a las técnicas de investigación, el paradigma positivista utiliza técnicas cuantitativas, básicamente a través de la medición, usan los tests, los cuestionarios, la observación. En el paradigma naturalista se utilizan técnicas e instrumentos de investigación más cualitativos, de carácter descriptivo. Podemos hablar, por ejemplo, en el naturalismo, la entrevista, el grupo focal, los diarios de campo, la entrevista en profundidad y en realidad todas las técnicas imaginativas posibles que el investigador pueda emplear. En el paradigma sociocrítico eh, se utilizan como técnicas fundamentalmente los estudios de caso y las técnicas de investigación dialécticas, ¿no? Técnicas de investigación que articulan lo cuantitativo y lo cualitativo. Y el paradigma de la complejidad que no está cerrado. El paradigma de la complejidad acepta el uso de técnicas cuantitativas y cualitativas. Finalmente, en lo que se refiere a la interpretación de los datos, el paradigma positivista es fundamentalmente estadístico, utiliza la medición matemática, la medición estadística y descriptivo e inferencial. Descriptivo porque obviamente la información estadística termina resumiendo características, atributos de la realidad y es inferencial porque siempre se estudia a partir de una pequeña parte de la población y luego eso se infiere para todo el universo, para toda la población, ¿no? Es decir, partimos de una muestra que luego se generaliza o se infiere para toda una población. Por eso quiere decir que es inferencial. El naturalismo es más una investigación en el tratamiento de los datos, asume una actitud más analítica, inductiva y de triangulación de esa información. No solamente aplica una sola técnica, ¿no? Aquí la investigación cualitativa, claro, como mínimo debe aplicar 3 técnicas
y triangular esos datos para que los datos puedan contrastarse, cotejarse. En la investigación sociocrítica el análisis de datos es intersubjetivo, o sea, eh, los datos deben discutirse, en otras palabras, deben acordarse y es dialéctico, ¿no? Es decir, que se observa en los datos tendencias, contradicciones, conflictos y eso permite tener una explicación sumamente, podríamos decir, dialéctica, o sea, dialéctica en el sentido de que vemos la realidad desarrollarse, pero desarrollarse por las contradicciones internas que existen en esa realidad. Por eso es dialéctico. La dialéctica tiene que ver con el estudio de las contradicciones. Y en el caso del paradigma de la complejidad, el análisis de los datos que básicamente tiene un carácter imaginativo, ¿no? Es decir, eh, se puede utilizar análisis, inducción, deducción, síntesis, comparación, diálogo intersubjetivo, análisis dialéctico, pero eh, el carácter del tratamiento de los datos es absolutamente libre, arbitrario, es imaginativo, por eso plantea el paradigma de la complejidad, y muchos teóricos les cuestionan a los complejos, a los del paradigma de la complejidad, el hecho de que no sea riguroso el tratamiento y el análisis de los datos. Pero bueno, eso es todo lo que vamos a ver en lo que se refiere a los fundamentos básicos de los paradigmas de la investigación. No sé si les ha quedado claro, hemos hecho una síntesis, pero que al final nos ha llevado casi el primero y el segundo, en la segunda sesión. Eh, pero un refresh que me parece que vale la pena, porque probablemente a muchos les ha quedado un poco vacía la figura de la anterior clase respecto a los paradigmas, pero ahora quisiera saber cuál es la impresión que tienen ustedes, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Estoy presto a contestarles, a hacerles las aclaraciones que sean necesarias, estimados estudiantes. Dice, ¿Sí? ¿cuál es la más recomendable? ¿Cuál de los paradigmas? Mm, yo no me iría por el tema de la recomendación, me iría más por el tema de qué paradigma les es más útil para su proyecto o para su objeto de estudio, si es una tesis. Por ejemplo, si ustedes me dicen, yo lo que quiero es hacer un plan de marketing, eh, a ver cómo les puedo decir, si ustedes me dicen, yo lo que quiero es hacer un plan de marketing para acabar con las actitudes de violencia hacia las mujeres, un plan de marketing para cambiar eh, las mentalidades patriarcales y machistas, un plan de marketing social, en saber qué paradigma nos ayudaría más. Los voy a volver a compartir. ¿Qué paradigma nos ayudaría más? Si quiero hacer un plan de marketing para cambiar actitudes machistas, patriarcales, violentas, A ver, ¿cuál? Sería el paradigma en el cual los valores son importantes, ya, axiología. pero no solamente valores, sino también cambio, transformación, porque quieres generar un cambio. No sería sociocrítico. Claro, sería sociocrítico, porque si tú quieres generar un cambio en la actitud patriarcal, machista, de varones agresores, si quieres hacer desde la investigación positivista, el positivismo para empezar te va a decir si hay violencia contra la mujer, si la mujer está sufriendo, no nos importa. Lo que nos interesa es saber por qué ese hombre es violento.
No nos interesa ver nada más. Entonces el positivismo no te sirve, a menos que quieras investigar de ese modo la violencia, ¿no ves? Pero si quieres comprender por medio de la interpretación, por ejemplo, saber por qué son tan violentos los varones, qué ideas, qué imaginarios, qué cosa ha pasado en su vida para que sean tan violentos, pues el naturalismo te va a servir. Pero si tú no solamente quieres saber por qué son tan violentos, sino que además quieres cambiar esa actitud violenta, quieres transformar la conciencia de estos varones agresores, entonces el único paradigma que te va a servir es el paradigma sociocrítico. Con lo que quiero decir que no es en realidad una cuestión de recomendación el uso de los paradigmas, sino es una cuestión de reflexionar desde qué paradigma va a estar mejor enfocado mi tema, ¿no ves? ¿Desde qué paradigma va a estar mejor enfocado mi investigación? Por decirles, si yo solamente quiero comprender el comportamiento del consumidor, no me interesa saber, por ejemplo, o no me interesa cambiar el comportamiento del consumidor, me interesa saber cuáles son los factores que inciden en la decisión de consumo, por decirles, de bebidas alcohólicas en los cochabambinos. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer investigación positivista? Sí, la investigación positivista me va a permitir saber, por ejemplo, cuáles son las causas del comportamiento. Pero la investigación positivista no me va a permitir saber cuáles son, por ejemplo, las ideas, lo que siente, lo que experimenta, lo que vivencia un consumidor al momento de elegir una bebida, por decirles. El positivismo no va a poder, porque eso no se puede ver. Tú no puedes tocar cuán satisfecho está una persona, ¿no ves? O cuán feliz está una persona cuando bebe. Entonces, eh, el positivismo no te va a poder medir la cara, los gestos, el comportamiento de una persona cuando toma la decisión. Pero sí, por ejemplo, te va a permitir hacer eso el naturalismo. Entonces, el positivismo te sirve hasta por ahí nomás. Pero el naturalismo te va a ayudar a tener una mirada mucho más amplia y compleja. Ahora, pregunta, ¿podemos unir positivismo y naturalismo? ¿Podemos unir positivismo y paradigma sociocrítico? ¿Podemos unir complejidad y alguno de los otros paradigmas? A ver, ¿qué opinan? Sí, yo creo que sí, Lice. Sí los podemos unir, pero a un nivel, ¿cómo les podría decir? A un nivel muy básico, ¿no? No a un nivel em, teórico, epistemológico, porque eso sí es imposible. Porque imagínate, el paradigma de la complejidad busca, el paradigma naturalista busca interpretar y el paradigma positivista busca causas. Entonces, no vamos a poder unir a eso. Va a ser difícil. Entonces, por lo general, en la investigación existe este criterio, ¿no? Más o menos, supongamos que este es el paradigma, eh, supongamos que así vamos a representar al paradigma positivista y así vamos a representar al paradigma naturalista. Para ponerles un ejemplo, que puedan entender en forma gráfica y les cuadre la idea. Por decirles, aquí tenemos positivismo y aquí tienes naturalismo. Ahí, ¿no? En los picos, en los picos de estos paradigmas, o sea, en los niveles más teóricos, más abstractos, claro, está la epistemología. Después de la epistemología está la teoría. Y después de la teoría está la metodología.
¿no? Y lo mismo aquí. En el positivismo, en lo más alto está la epistemología. O sea, a nivel de la epistemología, fíjense, los picos no se tocan, ¿no? No se pueden unir esos picos. A nivel de la teoría tampoco se pueden unir los picos. Pero ¿dónde sí podemos unir los picos? A nivel de la metodología. O sea, solamente en la investigación, en el diseño metodológico, cuando trabajamos el enfoque de investigación, ¿no? Por eso el enfoque de investigación puede ser mixto, ¿no? En este extremo, el enfoque de investigación sería únicamente cuantitativo. Y en este extremo sería cualitativo. Entonces, solamente en este ámbito de coincidencia se puede unir la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. ¿Para qué? Para tener resultados más amplios que agoten todas las posibilidades de estudio de la realidad. Por ejemplo, al consumidor de bebidas alcohólicas le podemos hacer una encuesta. A nivel metodológico es posible hacerle una encuesta. Es decir, no hay dificultades. Aquí a nivel de la metodología le podemos aplicar una encuesta. Pero también le podemos hacer entrevista. O también podemos hacer grupo focal. Y los datos de la encuesta voy a poder yo triangular con los datos de la entrevista, del grupo focal. O voy a poder hacerle también unas escalas de medición. Entonces, voy a poder hacer investigación mixta. Pero solo a este nivel puedo unir los paradigmas en sus niveles más metodológicos. ¿Ya? Solo a este nivel. Pero lo que sí no voy a poder hacer es unir los paradigmas a nivel epistemológico y teórico. Ahí sí voy a tener serias dificultades, ¿no? Es decir, si voy a tratar de unir los paradigmas, probablemente no me quede nada, porque todos los conceptos, los presupuestos se van a ir anulando mutuamente. Entonces, la única posibilidad que prácticamente se ha logrado hacer en la investigación es a nivel metodológico. Porque uno puede hacer su gráfico estadístico y explicar su gráfico estadístico y reforzar con un fragmento de entrevista ese cuadro estadístico. O con un fragmento del grupo focal de lo que la gente ha dicho, reforzar ese cuadro estadístico. ¿No ve? Entonces, a ese nivel sí se puede unir y de resultados. Entonces, por lo general lo hacemos cuando en un proyecto definimos el enfoque. Cuando nos dicen enfoque de investigación, entonces ahí definimos si el enfoque va a ser cuantitativo, si va a ser cualitativo, si va a ser mixto. ¿Sí? Pero no nos piden, por ejemplo, en nuestra tesis, cuál es la epistemología de nuestra tesis. No nos piden porque obviamente ese es un trabajo mucho más amplio, de mucha mayor discusión, que puede dar lugar a otra tesis, ¿no? Entonces en la investigación y principalmente en la investigación en las carreras, por ejemplo, de carácter más empresarial como mercadotecnia, comercial, publicidad, marketing, nos piden más la parte concreta de la investigación, que es la parte de la metodología. Por ello mismo, mi materia también es metodología de la investigación. Conmigo tenemos que ver cómo se aplica la metodología de la investigación. Pero obviamente, la metodología de la investigación deriva de estos presupuestos epistemológicos.
No sé si hasta ahí te he podido responder. Sí, está muy claro. Gracias. Ya, perfecto, sí. Buena pregunta, de todos modos ha sido muy buena pregunta. Ya cuando veamos enfoques de investigación, ahí vamos a ver que los enfoques sí se pueden juntar. Ahora, los enfoques de investigación tenemos el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ya que hemos acabado esta parte de la metodología, bueno, no lo voy a cerrar, pero eh, el enfoque cuantitativo viene de la propuesta positivista. El enfoque cualitativo viene de la propuesta naturalista. Y el enfoque sociocrítico y el enfoque de la complejidad no dan origen a ningún otro enfoque. En realidad, los enfoques de investigación surgen del paradigma positivista y del paradigma naturalista, pero tanto el paradigma sociocrítico como el paradigma de la complejidad usan los dos enfoques como base de su metodología en la investigación. No es obligatorio usar ambos. Puede haber un enfoque más cuantitativo y menos cualitativo en el enfoque sociocrítico, o al revés, más cualitativo y menos cuantitativo. Pero el sociocrítico no se va a cerrar a utilizar únicamente un enfoque, se va a aperturar completamente al uso de ambos enfoques de investigación. Y lo mismo el paradigma de la complejidad, por eso dice aquí cuantitativo y cualitativo. Es decir, va a abrazar la posibilidad del uso de los enfoques cuantitativos y cualitativos de investigación. Y sin duda alguna, esos dos enfoques es el mayor aporte que han podido hacer el enfoque, el paradigma positivista y el paradigma naturalista de la investigación. Y es algo que vamos a ver ya, o vamos mínimamente a entrar en forma introductoria en la siguiente diapositiva. Lice, disculpe, ¿Sí? justo se cortó mi internet, no le logré escuchar bien. Dijo que el enfoque del paradigma positivista y naturalista es cuantitativo o cualitativo. Del positivista es cuantitativo, netamente cuantitativo. Y del naturalista es cualitativo. Y Listo, el, Lice, gracias. y el sociocrítico y el paradigma de la complejidad usan ambos enfoques sin ningún tipo de reparo. Ahora vamos a ver los enfoques de investigación cuantitativo y cualitativo. O sea, el enfoque cuantitativo viene de la investigación positivista y el enfoque cualitativo viene de la investigación naturalista. El paradigma sociocrítico ya no da origen a ningún otro enfoque de investigación. Directamente se apoya en estos dos enfoques, así como también lo hace el paradigma de la complejidad. Entonces, ¿qué vamos a ver? Las características de los enfoques cuantitativo y cualitativo, cómo se hace la investigación en el enfoque cuantitativo y cómo se hace la investigación en el enfoque cualitativo, el proceso de investigación. Y vamos a ver también las ventajas del enfoque cuantitativo y las ventajas del enfoque cualitativo. Pues vamos a ver las características de estos enfoques y ya vamos a trabajar directamente en función de las dimensiones. Entonces ya como les he ido indicando, el enfoque cuantitativo y cualitativo ya aterriza metodológicamente a los paradigmas. Lo que hemos visto hace un momento atrás en las anteriores diapositivas es en realidad, no les he querido decir para que no se asusten, pero lo que hemos visto en las anteriores diapositivas es básicamente epistemología, los fundamentos epistemológicos. Y cuando ya hablamos de enfoques de investigación, ya estamos aterrizando en, en la investigación, ¿no? En nuestro perfil de proyecto que tenemos que realizar,
hay un subtítulo siempre que dice enfoque de la investigación. Entonces ahí ustedes tienen que explicar cuál es su enfoque. Si su enfoque de la investigación es cuantitativo o si su enfoque de la investigación es cualitativo. Entonces tienen que explicar por qué han seleccionado ese enfoque y cómo van a emplear ese enfoque en su investigación. Entonces, para poder responder a esas dos preguntas, que obviamente tienen ustedes que trabajar en su perfil en función de su objeto de estudio, es importante que atiendan bien a qué se refiere cada uno de estos enfoques. En primer lugar, el marco de referencia general es que el enfoque cuantitativo proviene del positivismo, que hemos visto hace un momento, del neopositivismo y del postpositivismo. O sea, es como la teoría positivista desarrollada, ¿no? Positivismo es la primera etapa es la primera fase del desarrollo del positivismo. El neopositivismo ya es una etapa mucho más desarrollada del positivismo y el postpositivismo es el positivismo de la época, ¿no? Si tuviéramos que hablar en términos de Dragon Ball Z, el positivismo es Goku sin ser Super Saiyajin, el neopositivismo es ya Goku siendo Super Saiyajin, y el postpositivismo ya es Goku dominando el ultra instinto, así como lo dirían los fanáticos, ¿no? Entonces, los paradigmas van evolucionando, van desarrollándose. A eso se refiere, no se asusten. Cuando habla de postpositivismo, está hablando del positivismo de la actualidad. Cuando habla del neopositivismo, está hablando del positivismo del siglo XX. Y cuando habla de positivismo, está hablando del positivismo del siglo XIX. Entonces, todas esas corrientes positivistas han alimentado el enfoque cuantitativo. Y el enfoque cualitativo básicamente está alimentado por diferentes corrientes igual naturalistas, ¿no? O fenomenológicas. Hablamos de la fenomenología, del constructivismo, del naturalismo, del interpretativismo, que estas sí no son como una secuencia evolutiva como en el caso del positivismo, sino que más bien son como corrientes y escuelas de pensamiento de investigación cualitativa, pero que entre todas contribuyen al enfoque cualitativo y enriquecen fundamentalmente las perspectivas y los horizontes analíticos de este enfoque. Entonces, si alguien quiere conocer y profundizar más en la epistemología de estos enfoques, puede revisar estas teorías. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida, el enfoque cuantitativo cree que la realidad se puede conocer a través de la mente. O sea, los que parten del enfoque cuantitativo reconocen que la realidad tiene una existencia propia, que la realidad existe tal y como la realidad se manifiesta, y que nuestra mente tiene la capacidad de conocer esa realidad, de aproximarse a esa realidad. Es decir, ¿qué es lo que conocemos desde nuestra mente? Conocemos el cómo es, el cómo se da, el cómo se manifiesta una realidad. Desde el paradigma o desde el enfoque cualitativo, en cambio, la realidad se construye con la mente. O sea, no es que la realidad existe, sino que yo construyo mi realidad a través de conceptos, a través de ideas, a través de categorías. ¿No ve? Entonces, desde el momento en el que yo nombro las cosas, desde ese mismo instante estoy construyendo una realidad con mi mente. De modo tal que la realidad no es nada más que una representación intelectual de esa realidad en mi cabeza. Por lo tanto, eh, Pedro puede conocer y construir de una determinada manera la realidad. Juan puede conocer y construir de otra manera la realidad. María puede conocer y construir la realidad de otra manera. Podemos tener tres formas diferentes de ver una sola realidad. Por eso dice, la realidad se construye con la mente. En cambio, en el enfoque cuantitativo,
Juan tiene que ver lo mismo que Pedro y lo mismo que María cuando conoce la realidad. Si alguien no ve lo mismo, entonces alguien está fallando. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Sí. Ya. Entonces, vamos a volver un poco a lo que decían los paradigmas, pero fíjense, para el enfoque cuantitativo, la realidad a estudiar es objetiva y exterior al investigador. O sea, ¿a qué se refiere con que la realidad es objetiva? Que la realidad está fuera del sujeto investigador, es externa al investigador la realidad. Tiene un carácter de objeto, por eso es objetivo. En cambio, en el enfoque cualitativo, la realidad se construye subjetivamente en la investigación. Es decir, el investigador construye desde su subjetividad la investigación. Por eso, el paradigma o el enfoque cualitativo tiene un carácter más relativo y no un carácter objetivo. Desde el paradigma cualitativo, conocemos la realidad, pero solo relativamente, porque le damos un orden relativo a esa realidad y desde ese orden relativo comprendemos esa realidad. Y para de contar, en cambio, en el enfoque cuantitativo, cuando conocemos la realidad tal y como es. Si otro va a venir a hacer una investigación de lo que nosotros hemos investigado, tiene que encontrar exactamente lo mismo que nosotros hemos encontrado. Y ahí mi investigación se vuelve objetiva. ¿Sí? La pregunta es, ¿y cómo rayos vamos a aplicar esto a nuestro trabajo de investigación? ¿No ves? Entonces, por ejemplo, si digo, la realidad se puede conocer a través de la mente, a ver, ¿cómo podría aplicar esto a mi proyecto? O desde el enfoque cualitativo, la realidad se construye con la mente. Por ejemplo, cuando alguien me dice, lo clásico, ¿no? Plan de marketing para incrementar las ventas de calzados de la empresa tal o de la marca tal. Ahí la realidad está siendo construida o la realidad está siendo objetiva para ese estudiante. A ver, ¿qué opinan? Hola. Se lo escucha, Lice. Ah, ya. ¿Qué opinan? Cuando me dicen plan de marketing para incrementar las ventas, ¿ustedes están construyendo esa relación de variables o es que así es en la realidad? Se estaría construyendo. Claro, ustedes ya están construyendo esa relación de variables. Porque se les antoja, no ve, porque hay algo que les dice que si no hay un plan de marketing, las ventas no van a mejorar, ¿no? O las ventas pueden ir al declive. Entonces, ustedes ya se apoyan en la teoría y desde la teoría están construyendo una relación. Entonces, ustedes están diciendo, si no hay plan de marketing, no hay ventas. Por lo tanto, un plan de marketing va a ayudar a las ventas. Pero ¿qué tal si alguien diría plan de posicionamiento para incrementar las ventas? O sea, ya es otra construcción. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando se hace ese tipo de cosas, ya ustedes están razonando desde el enfoque cualitativo. ¿Sí? O sea, para que vean que no es nada del otro mundo. En cambio, cuando por ejemplo se hace investigación de mercado, netamente cuantitativa, y uno recoge datos de la realidad, uno primero recoge datos y después con base en sus datos se anima a formular teorías o comprobar hipótesis.
¿No ves? Entonces, desde el enfoque cuantitativo, claro, uno es más frío, más metódico y más cauto. Bueno, chicos, se va a cortar la grabación. Es menos de un minuto lo que nos queda. Mañana directamente, perdón, el domingo nos vemos para continuar la clase. ¿Les parece? Listo, bien, Ulises. Buenas noches. Ya, por favor, el domingo no se olviden de conectarse. Les voy a hacer un pequeño recuerdo y con anticipación les voy a mandar el audio para que, perdón, el enlace para que se conecten todos. Y vamos a ir Listo, viendo Ulises, gracias. con más detalle cada uno de estos puntos, ¿ya? Entonces les agradezco a todas y a todos por la rápida conexión. Ya pueden desconectarse de la clase los que quieran. Y no se olviden, por favor, dejarme en el chat sus nombres completos. Y entre paréntesis, la carrera a la que pertenecen, por favor.